Muy buenos días. Quiero presentar en primer lugar un saludo muy especial al señor rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Rodrigo Noguera Calderón, al señor vicerrector académico de la universidad, doctor Germán Quintero Andrade, al señor director del Instituto en Ciencias Penales y Criminalísticas, José Vicente Concha, doctor Hernán Gonzalo Jiménez Barrero, al señor decano de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, doctor José María del Castillo. Quiero expresarles mis agradecimientos por la invitación a participar y a inaugurar este primer Congreso Internacional de Policía Judicial y Criminalística, que es además el preámbulo al inicio de una gran iniciativa de la Universidad Sergio Arboleda de abrir una nueva carrera tecnológica en las universidades colombianas, como es el programa en investigación criminal y policía judicial. En primer lugar, como académico, en segundo lugar, como ciudadano y como fiscal general de la Nación, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones al señor rector Rodrigo Noguera Calderón y a la Universidad Sergio Arboleda por esta gran iniciativa. Ya el señor rector ponía de presente cómo la implementación de un gran sistema de policía judicial y de criminalística es la base fundamental del impulso al sistema acusatorio. De verdad, señor rector, esta es una iniciativa que debemos aplaudir todos los colombianos. Va a ser un gran aporte a la administración de justicia penal en Colombia y sin exageración alguna va a ser un hito en el impulso y en el estudio del derecho penal y de las ciencias criminalísticas en Colombia. He escogido para el día de hoy un tema que me parece de una gran relevancia para el inicio de una formación en materia de policía judicial y criminalística. Creo que es un tema central, no solamente en el derecho penal, sino en el derecho contemporáneo, como es el de explicar cómo se proyecta la irradiación de la teoría de los derechos fundamentales en el proceso penal y específicamente su aplicación de teoría de derechos fundamentales en la investigación judicial. Creo que después de las grandes transformaciones que se produjeron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que dieron lugar al nacimiento de los tribunales constitucionales más importantes de la época moderna, el Tribunal Constitucional Alemán, creado en la Constitución de Bonn de 1949, la Corte Constitucional Italiana, producto del desarrollo de la Constitución de 1948, la instauración de una nueva constitución en Francia después de la Segunda Guerra Mundial con su sistema de Consejo Constitucional francés, y a partir de ahí todo el gran desarrollo que ha tenido el constitucionalismo contemporáneo. Podemos decir que tiene, entre otras, una característica muy importante, y es la consagración de una Carta de Derechos en las constituciones políticas modernas, una Carta de Derechos fundamentales que ha implicado una verdadera revolución de la teoría constitucional y además de ello un fenómeno absolutamente moderno, un fenómeno que se encuentra en este momento en desarrollo, como es la llamada teoría de la irradiación
de los conceptos de los derechos fundamentales y de la teoría de los derechos fundamentales en el derecho ordinario y específicamente en el caso que a nosotros nos importa, la irradiación de la teoría de los derechos fundamentales en el proceso penal. Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, hay un concepto supremamente relevante que creo que es una de las claves fundamentales para entender el discurso moderno de constitucionalización del derecho ordinario y específicamente de la constitucionalización del proceso penal. Ese concepto fundamental de derechos fundamentales es el de que los derechos fundamentales en las cartas políticas contemporáneas tienen la característica de que están en permanente colisión. Creo que una de las tareas más importantes que tienen los tribunales constitucionales y que tienen los jueces constitucionales es la de resolver permanentemente colisiones entre derechos fundamentales. En la vida diaria nosotros encontramos permanentes colisiones entre derechos fundamentales. Es muy recurrente, por ejemplo, la colisión frecuente que se presenta entre el derecho fundamental al buen nombre, el derecho fundamental a la honra y el derecho fundamental a la información. ¿Qué hacer cuando en la vida, en sociedad y en la vida de relación, entra en colisión el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, elemento central de las democracias, por ejemplo, fundamental en la democracia norteamericana? ¿Qué sucede cuando entra en colisión con otros derechos muy importantes como el derecho a la intimidad y el derecho al honor o el derecho al buen nombre? La primera pregunta que le surge al intérprete y al juez constitucional es cómo resolver colisiones entre derechos fundamentales. ¿Prevalece el derecho fundamental a la libertad de expresión sobre la libertad, el derecho a la intimidad o el derecho al buen nombre? ¿Prevalece el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad de un ciudadano? ¿Cómo resolver este tipo de conflictos? Realmente, un primer elemento que hay que dar para la solución de la colisión entre derechos fundamentales es la de que la concepción que se tenga del Estado social y democrático de derecho y la concepción que tenga la sociedad sobre la forma de organización del Estado indiscutiblemente son elementos muy importantes para resolver este tipo de colisiones. Por ejemplo, en el sistema constitucional norteamericano, que está muy centrado en temas de opinión pública, que entiende que la libertad de expresión y la libertad de información es un elemento fundamental de las estructuras democráticas. Generalmente el juez constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos y las Cortes Federales han tenido una tendencia a resolver, a darle prevalencia al derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre. Pero otro tipo de sociedades, por ejemplo la sociedad alemana, que se vio fuertemente sacudida en todas sus estructuras democráticas con el ascenso y triunfo del nacionalsocialismo alemán de 1933 a 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, por ejemplo, consolidaron el principio de la dignidad humana como el eje central de la Carta Política, a tal punto de considerar que el principio y el derecho fundamental a la dignidad humana es una de las cláusulas intangibles de la Constitución de la Constitución de Bonn de 1949. Ese concepto de darle
dada las circunstancias históricas de la sociedad alemana, ha dado lugar a que en cierto momento se le dé un poco más de prevalencia en el derecho constitucional alemán al derecho a la dignidad y a la intimidad, prevalencia sobre otro tipo de derechos, por ejemplo, en el caso de resolver conflictos con la libertad de expresión y la libertad de información. Nos interesa ahora es mirar cómo este elemento fundamental de la teoría de los derechos fundamentales, y es la de que debemos partir de que los derechos fundamentales están permanentemente en colisión. La gran pregunta que surge es, entonces, ¿cómo se resuelve desde la teoría del discurso constitucional y desde el punto de vista de la interpretación constitucional? ¿Cómo resuelve el juez constitucional, el intérprete de la Constitución, las colisiones entre derechos fundamentales? Quiero significar que hay muchos modelos en el mundo contemporáneo y el derecho contemporáneo para resolver colisiones entre derechos fundamentales. Quiero significar que a pesar de que existen muchos modelos muy amplios, Jürgen Habermas tiene un modelo especial de resolver colisiones entre derechos fundamentales, Ferrajoli tiene otro modelo especial para resolver colisiones entre derechos fundamentales. Sí quiero anotar que en los tribunales constitucionales modernos y específicamente en nuestra Corte Constitucional, como herencia de ese discurso de los tribunales constitucionales modernos, el gran mecanismo que se tiene actualmente para resolver, la principal herramienta para resolver colisiones entre derechos fundamentales es el principio y la herramienta de la ponderación y el principio constitucional de proporcionalidad. Proporcionalidad constitucional y ponderación son los elementos o las herramientas más importantes que aplican los tribunales constitucionales actuales para resolver colisiones entre derechos fundamentales. ¿Esto qué significa? Que, como les digo, sí debo poner de presente que este es uno de los modelos posibles de solución de conflictos entre derechos fundamentales, la ponderación, pero que existen otras alternativas distintas de otras teorías del derecho muy importantes, pero me quiero concentrar exclusivamente en el modelo de la ponderación como herramienta fundamental para resolver colisiones entre derechos fundamentales. ¿Cómo resuelve una colisión entre el derecho a la libertad de información con el derecho a la intimidad? La respuesta en este modelo se da a través de la teoría de la ponderación, que implica un punto de partida, y es la de que los derechos fundamentales no tienen un rango superior al interior del texto constitucional. Es decir, que prima facie podemos afirmar que los derechos fundamentales al interior del texto constitucional tienen el mismo rango, es decir, el derecho a la libertad de expresión tiene el mismo rango que el derecho fundamental a la intimidad. El derecho a la vida tiene el mismo rango y la misma jerarquía que el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la dignidad humana. Partiendo entonces de que prima facie los derechos fundamentales tienen el mismo rango al interior del texto constitucional, se debe entonces colegir que cuando se presenta un conflicto entre derechos fundamentales, prima facie no existe ninguna prevalencia o precedencia de un derecho sobre el otro, sino que la precedencia de un derecho sobre el otro se debe resolver en el caso particular, aplicando la teoría de la ponderación, es decir, sopesando los derechos fundamentales que se encuentran en colisión.
Partiendo de este principio muy importante, y es la de que en caso de colisión, la colisión se resuelve a través de la ponderación y que la ponderación implica un sopesamiento de los derechos fundamentales que se encuentran en colisión y que el mecanismo que se aplica es el de la proporcionalidad constitucional con su test de razonabilidad. Quiero empezar a explicar y a proyectar el tema de los derechos fundamentales en la investigación y en el proceso penal, partiendo de algunos casos juzgados por el Tribunal Constitucional alemán. Un primer caso que ha sido muy debatido, estos son casos juzgados o por el Tribunal Supremo alemán, la Corte Suprema en materia penal, o por el Tribunal Constitucional alemán, de relativamente recientes, de los últimos años, que han ocasionado grandes polémicas al interior de la jurisprudencia y de la academia en Alemania. El primer caso que quisiera presentar como fenómenos de colisión entre derechos fundamentales es el caso de la celda. La policía estaba realizando una investigación muy importante sobre el caso de un secuestro de un ciudadano alemán y de otros delitos muy graves que estaban conexos con este secuestro. La policía entonces se ingenió un mecanismo que fue el de infiltrar en la celda donde se encontraba la persona que estaba siendo imputada o acusada de un grave delito de crimen organizado, lo infiltró en la celda con la finalidad de que trabara una relación de amistad con el detenido, con el procesado, a fin de sacarle información. Los dos detenidos, uno de la policía, ficticio, y el verdaderamente imputado, traban una relación de amistad y de confianza, y el imputado entonces empieza a suministrarle al miembro de la policía cierto tipo de información muy relevante para el descubrimiento de los hechos. Y esa información relevante para el descubrimiento de los hechos es llevada posteriormente por ese agente policial al juicio oral. Miren ustedes aquí que en este caso lo que se presenta es una típica colisión entre derechos fundamentales. De un lado está el derecho que tiene el imputado, el derecho que tiene el acusado, en este caso la persona presa, privada de la libertad, a lo que se ha denominado la autodeterminación informativa. El derecho constitucional alemán, especialmente, ha construido una teoría de los derechos fundamentales muy abierta. El derecho constitucional alemán no parte del punto de vista de que los derechos fundamentales están taxativamente enumerados en la Carta Política de 1949 de la ciudad de Bonn, sino que los derechos fundamentales pueden ser construidos por el Tribunal Constitucional. Por esa razón, aunque expresamente no se encuentren cierto tipo de derechos fundamentales en la Constitución, el Tribunal Constitucional alemán los ha derivado a partir de un pensamiento constructivista. Los derechos fundamentales se construyen por el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes mecanismos de interpretación. Y uno de esos derechos fundamentales que ha derivado de su texto político el Tribunal Constitucional alemán es el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, todo ciudadano tiene un derecho fundamental a precisar y determinar quién es el destinatario de su comunicación. Es decir, cada ciudadano tiene un derecho fundamental a decidir
libremente sobre quién es el destinatario, o quién debe ser el destinatario de la comunicación. Entonces, en este caso, miren ustedes que hay una colisión entre el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, el derecho que tiene esa persona privada de la libertad a decidir quién es el destinatario de sus conversaciones, quién es el destinatario de la información. Ese derecho a la autodeterminación informativa entra en colisión con otro derecho, si bien no fundamental, sí podríamos decir que es en síntesis un derecho constitucional, que es un derecho de la ciudadanía, del Estado, a lograr eficiencia en la protección y en el impulso de los procesos. Entonces, en este caso, la gran pregunta que sucede o que se presenta es la siguiente. Con la actuación de la policía, existió por parte de la policía una injerencia y una afectación de un derecho fundamental. Esa afectación o injerencia de un derecho fundamental se da porque la policía hace una injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa que tiene todo ciudadano. Es un derecho que entra en colisión con el derecho constitucional que tiene el Estado a buscar la eficiencia en la investigación penal. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué problemas hay para resolver en este caso? Yo creo que el tema de la celda plantea varios problemas. El primer problema que plantea es: ¿existe en este caso una injerencia en un derecho fundamental? En este caso, esa injerencia en un derecho fundamental, ¿la podía realizar directamente la policía? ¿O cuando se trata de injerencias en los derechos fundamentales, debe acudirse al principio de la reserva judicial de afectación de derechos fundamentales, en el sentido de que solamente como principio general se pueden afectar derechos fundamentales cuando exista orden previa de un juez? Aceptando la validez que hubiera sido con la autorización de un juez, que se trata de un tema de injerencia, ¿cómo resolvemos esa colisión entre la autodeterminación informativa y la eficiencia en la administración judicial? La eficiencia en la administración, como un derecho constitucional legítimo que tiene el Estado, lo autoriza, es la pregunta, hasta llegar al extremo de afectar gravemente el derecho a la autodeterminación informativa. Son preguntas que tenemos que resolver en el transcurso de esta conferencia. En segundo lugar, otro de los casos interesantes y de mucho relieve recientemente en la discusión alemana es el caso del diario íntimo. Resulta que en un parque de Alemania alguien le da muerte con un hacha a una señora que se encontraba en ese momento en el parque tomando el sol. Dentro de las búsquedas y las pesquisas que hace la policía judicial, se encuentra en la casa del posible sospechoso un diario íntimo. Y en ese diario íntimo, ese presunto sospechoso hacía ciertas reflexiones en general en contra de la mujer. Es decir, permanentemente habían alusiones de un sentimiento antigénero, un sentimiento en general en contra de la mujer, y otro tipo de reflexiones que, partiendo de esas reflexiones, consolidaban realmente la prueba de cargo en contra de esta persona indiciada. Ese diario íntimo, fue llevado al juicio oral. Supongamos que la pesquisa fue correcta. Supongamos que había una orden previa de un juez, en el caso nuestro de un juez de control de garantías,
donde autorizara pesquisas sobre el diario íntimo de una persona. El gran debate que se dio en el derecho alemán en ese momento, tanto en la Corte Suprema Alemana, Tribunal Penal, como en el Tribunal Constitucional, es de que a pesar de que formalmente sea una prueba legítimamente aducida en juicio, formalmente la ordenó un juez, formalmente se hizo una pesquisa con orden previa de un juez, sí es válido que un diario absolutamente íntimo de una persona pueda constituir un mecanismo de prueba válido en el juicio oral desde el punto de vista de la teoría de los derechos fundamentales. La gran pregunta que se hizo la jurisprudencia alemana en una gran discusión, enorme discusión entre toda la doctrina alemana, es la de si la aportación de un diario íntimo de una persona afecta o no el derecho fundamental a la intimidad, y si es posible, legítimo desde el punto de vista de los derechos fundamentales, una restricción tan intensa del derecho a la intimidad con la finalidad de favorecer la eficiencia en el proceso penal. Es decir, lo que planteó el Tribunal Constitucional alemán y la Corte Suprema alemana es hasta qué punto y con base en qué criterios se pueden limitar intensamente derechos fundamentales. En este caso se trataba de una limitación intensa del derecho fundamental a la intimidad con la finalidad de favorecer la eficiencia dentro del proceso penal. Es decir, casos de colisión entre derechos fundamentales y otros derechos constitucionales como el derecho a la eficiencia en la administración de justicia. Posteriormente entraremos en el debate de cómo se puede resolver este tipo de casos desde el punto de vista de la teoría de la ponderación. Otro, si bien no caso, sí una gran situación que se ha presentado en Alemania, también muy importante sobre la base de fenómenos de colisión entre derechos fundamentales al interior del proceso penal. Es el gran debate que se dio relativamente reciente frente a una ley que permitía el espionaje acústico en Alemania. Una ley que permitía que los organismos de policía judicial, que los organismos en general de policía, pudieran introducir en los hogares, hasta en la parte más íntima y más reservada que puede tener el ser humano en su hogar, micrófonos para hacer escuchas directas de las conversaciones que tiene una persona en sus ámbitos más íntimos y en sus ámbitos más privados. Ahí vuelve el debate, y es un debate muy importante de colisión entre derechos fundamentales, el debate entre intimidad y el derecho fundamental o el derecho constitucional a la eficiencia en la administración penal. Recapitulo entonces diciendo que son múltiples los casos de colisiones entre derechos fundamentales y derechos constitucionales al interior del proceso penal, y fundamentalmente cuando se hacen investigaciones por parte tanto del fiscal como por parte de la policía judicial. El caso de la celda nos plantea un problema de colisión entre el derecho fundamental a la autodeterminación informativa frente a eficiencia. El caso del diario íntimo nos plantea una colisión entre el derecho fundamental a la intimidad, que entra en colisión con el derecho constitucional a el interés estatal de la persecución penal. El caso del espionaje acústico, de la ley del espionaje acústico, que nos plantea una colisión entre el derecho fundamental a la intimidad frente al interés, al derecho que tiene el Estado de interés en la persecución penal. ¿Cómo resolver estos casos? ¿Cuál es el modelo para resolver estos casos? Yo
sin entrar en mayores detalles, porque tendríamos que entrar en una gran discusión de teoría constitucional sobre formas de resolver colisiones entre derechos fundamentales. Y como les digo, hay muchas perspectivas. Habermas es un crítico de la ponderación, Ferrajoli no acepta tampoco una teoría de la ponderación y se fundamenta más que todo en temas de resolver conflictos entre derechos fundamentales partiendo de categorización de derechos fundamentales. Sin entrar en esa gran discusión que es gigantesca, yo sí quisiera un poco plantearlo, abordarlo como lo ha planteado el Tribunal Constitucional alemán, que en cierta forma, como lo ha planteado el Tribunal Constitucional alemán, en cierta forma esa discusión también se ha reflejado en el derecho constitucional colombiano. ¿Cómo lo ha planteado el Tribunal Constitucional alemán? Yo creo que si uno, en gracia de simplificación, y voy a ser muy simplista en la solución de este tema, podría decir que en el Tribunal Constitucional alemán se han expuesto, y en general en la doctrina alemana, dos grandes modelos prácticos para resolver el tema de la colisión de derechos fundamentales. Y específicamente que esos dos grandes modelos para resolver colisiones entre derechos fundamentales han sido los modelos que se han trasladado específicamente al proceso penal. El primer modelo, yo creo que el más clásico, que ha tenido mucha repercusión en el derecho constitucional colombiano, es el modelo de las esferas de protección de los derechos fundamentales y la teoría del llamado núcleo esencial de los derechos fundamentales. Es decir, una primera teoría, una teoría muy tradicional, parte del punto de vista que los derechos fundamentales tienen un núcleo esencial y que ese núcleo esencial es un núcleo absolutamente reservado en los cuales en ningún caso puede existir injerencia por parte del Estado, así se trata de lograr la eficiencia en el sistema penal. Esa teoría del núcleo esencial que la ha desarrollado el Tribunal Constitucional alemán, la doctrina alemana, muy seria esa doctrina alemana, parte entonces de una teoría de las varias esferas, en el cual, por ejemplo, frente al derecho a la intimidad, hay una esfera que es absolutamente íntima, absolutamente privada, que es un núcleo esencial e intangible en el cual en ningún caso puede haber injerencia del sistema penal. Otro núcleo semiprivado, donde se trata de información que puede ser, no está dentro de ese núcleo íntimo, pero requiere cierta protección, y una tercera esfera hay cierto tipo de información que, así esté en el ámbito de protección del derecho a la intimidad, se vuelve pública dada cierto tipo de circunstancias. Si nosotros partimos de ese modelo, del modelo de las esferas, como se llama en el Tribunal Constitucional alemán, que parte de que hay un núcleo absolutamente intangible, donde no puede existir ninguna injerencia del derecho penal, ¿cómo resolveríamos el caso del diario íntimo? Partiendo de una teoría de las esferas, partiendo de una teoría de que hay un núcleo esencial, indestructible, intangible de los derechos fundamentales, el caso del diario íntimo lo resolveríamos diciendo que bajo ninguna circunstancia, así sea un elemento fundamental o pieza indispensable, como en el caso alemán, para el descubrimiento de la verdad, podría valorarse como prueba en el proceso penal, porque habría una afectación desproporcionada del derecho fundamental a la intimidad. Es decir, ni siquiera un juez de control de garantías, ni siquiera previa autorización de un juez, podría llevarse al juicio oral ese tipo de información que están en el ámbito absolutamente privado de la persona. Esa sería la respuesta desde el punto de vista
de la teoría de las esferas, o en últimas, como se ha conocido en Colombia, del llamado núcleo esencial de derechos fundamentales de ámbitos intangibles que en ningún caso pueden ser objeto de injerencia por parte del Estado. Pero miren ustedes que frente a este modelo de las esferas que ha manejado el Tribunal Constitucional alemán, surge el otro modelo, que es el de la ponderación. Lo primero que tengo que señalar es el de que el modelo de la ponderación, como un modelo para resolver colisiones entre derechos fundamentales, es un modelo totalmente incompatible con el modelo del núcleo esencial de los derechos. Me parece que uno de los grandes equívocos de la jurisprudencia constitucional alemana, que entre otros casos es un problema que también viene desde el punto de vista lógico con esos mismos problemas contradictorios del Tribunal Constitucional alemán, es que el modelo de la ponderación no es compatible con el modelo del núcleo esencial de la protección de derechos fundamentales, y la Corte Constitucional ha manejado simultáneamente modelo de ponderación y modelo de núcleo esencial de derechos fundamentales cuando son dos modelos antagónicos. ¿Por qué? Porque cuando se parte del modelo de la ponderación, no podemos partir de que hay un núcleo esencial mínimo, esencial, intangible, que no puede ser afectado por el Estado. Ese no es el punto de partida del modelo de la ponderación. El modelo de la ponderación parte de que se puede restringir el derecho fundamental y que la medida de la restricción, hasta dónde se puede llegar en la restricción, va a depender fundamentalmente del principio constitucional de proporcionalidad y de la aplicación del test de razonabilidad, es decir, de determinar si el medio es adecuado, si existe necesidad de la injerencia, y la proporcionalidad en sentido estricto. Adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto son los tres elementos básicos del test de razonabilidad. Entonces, en el primer modelo de las esferas, para decidir sobre la constitucionalidad de la restricción del derecho fundamental a la intimidad, pues la solución es fácil. La solución es fácil en el sentido de que si ese diario íntimo pertenece a esa esfera, a ese núcleo intangible donde nunca puede entrar el Estado, la solución es muy fácil en el sentido de que esa afectación a ese derecho fundamental es desproporcionada, no es constitucional. Pero si se toma el modelo de la ponderación, no se puede partir de que ab inicio hay ámbitos intangibles en las esferas de los derechos fundamentales, sino que la medida de la restricción de ese derecho, la medida de la restricción y limitación del derecho fundamental va a depender del caso concreto, y el caso concreto va a depender de un juicio de proporcionalidad y de un test de razonabilidad. Entonces, en este caso, ¿de qué dependería? Si ese diario íntimo es una restricción legítima y que puede ser presentada en el juicio oral, dependerá del juicio de proporcionalidad. ¿Y en qué consiste el test de razonabilidad? Ese test de razonabilidad consiste en que hay que poner en la balanza los derechos fundamentales que se encuentran en conflicto, hacer un sopesamiento de los derechos fundamentales que se encuentran en conflicto, y si las necesidades particulares del caso concreto, después de determinar cuál es la finalidad que se busca con la restricción, es decir, cuál es la finalidad que se busca con la limitación a la intimidad. En este caso, la finalidad es el interés de la persecución penal, y en el caso particular de afectar la intimidad con la finalidad de desbaratar el crimen organizado, pues ya hay un elemento muy importante de la ponderación que permite que entre más se proteja el otro derecho fundamental, más se puede restringir el otro derecho fundamental. Quiero señalar entonces, y creo que en 5 minutos acabo porque me estoy extendiendo mucho,
Quiero señalar entonces que es fundamental tener en cuenta en el proceso penal que siempre hay colisiones entre derechos fundamentales y que cuando se presentan las colisiones entre derechos fundamentales, para resolver las colisiones entre derechos fundamentales hay básicamente, y para determinar hasta dónde puede llegar la restricción de un derecho fundamental, encontramos en forma simple, a título de ser muy simplista en la explicación, un modelo del núcleo esencial mínimo, un modelo de las esferas manejado por el Tribunal Constitucional alemán que parte del punto de vista de que hay ciertos ámbitos intangibles en los cuales nunca puede existir una injerencia por parte del Estado, caso del diario íntimo, y otro modelo que establece que no hay ámbitos intangibles en los derechos fundamentales, que se puede llegar a hacer una muy severa restricción de cualquier ámbito del derecho fundamental y que la medida de esa injerencia y la medida de esa restricción va a depender de un juicio concreto de razonabilidad o de la aplicación del juicio de proporcionalidad. ¿Esto qué nos muestra? Miren ustedes cómo en la teoría constitucional actual, en la teoría constitucional moderna, ya hemos superado el viejo dilema que se ha presentado durante más de 200 años en el proceso penal. Yo creo que el tema de la colisión entre derechos en el proceso penal o en general en la filosofía y en la construcción del derecho penal es una discusión que surge del derecho penal de la Ilustración. El derecho penal de la Ilustración, los derechos propios de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana de hace 200 años, consagraron el gran dilema de cuál era la naturaleza del derecho penal. Y siempre se entendió en el derecho penal de la Ilustración que el derecho penal era la carta magna del delincuente. Es decir, que el derecho penal, que la finalidad primordial del derecho penal era la de fijar los límites que tiene el Estado en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que ese concepto de carta magna, de límites materiales del derecho penal propia de la Ilustración, de entender que el derecho penal es la carta magna del delincuente y que señala los límites que tiene el Estado para combatir el delito. Ese es un concepto del derecho penal de la Ilustración que se ha venido perdiendo en la modernidad. Porque en la modernidad hemos enfrentado el derecho de la libertad, el derecho fundamental a la libertad, lo enfrentamos en las sociedades contemporáneas con otro nuevo derecho. Algunos le dan el carácter de derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la seguridad. Yo creo que el siglo XX se ha caracterizado por ser el siglo que más ha desarrollado el derecho a la seguridad en sus tres ámbitos. El derecho a la seguridad jurídica, importante en el crecimiento de los desarrollos económicos por la predecibilidad de las decisiones jurídicas, elemento fundamental en la construcción del capitalismo moderno, como lo dice Max Weber. El derecho a la seguridad social, que nace como consecuencia de todas las transformaciones y del Estado social de derecho que se ha implementado después de la Segunda Guerra Mundial, y un tercer elemento de la seguridad, que es la seguridad ciudadana. Entonces, miren ustedes que el conflicto actual, moderno, entre libertad y seguridad, que está en el trasfondo de las grandes discusiones ideológicas del derecho penal y de la función del derecho penal, ya se expandió a otros ámbitos. Ya no es solamente el conflicto entre libertad y seguridad, sino que al interior del proceso penal encontramos unos elementos de colisión entre derechos fundamentales muy importantes, y que todos los derechos están permanentemente en colisión. Termino señalando en 5 minutos, porque no me alcanza el tiempo para dar un mayor desarrollo. Es el
ya llevo como varios 5 minutos para terminar, ¿no? Es que es una fórmula para uno ganar tiempo y para que ustedes no me pierdan la paciencia. Ahora sí, estos son los últimos 5. Pero el gran elemento realmente desde el modelo de la ponderación para resolver colisiones entre derechos fundamentales es el test de razonabilidad. ¿Y en qué consiste el test de razonabilidad? Realmente el test de razonabilidad se fundamenta en una lógica muy importante que viene del pensamiento aristotélico. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra forma de aplicación del derecho, sobre todo de la aplicación del derecho ordinario, más específicamente del derecho penal, es la forma del silogismo y de la subsunción. Se da un supuesto de hecho que está señalado en la norma, alguien comete un homicidio, yo subsumo el hecho de la realidad en ese supuesto de hecho del tipo penal que dice el que le dé muerte a otro incurrirá en pena de tanto a tanto. Entonces es una lógica de subsunción, una lógica de aplicación, de forma de pensar el derecho a través del silogismo. Pero esta otra lógica moderna, y no tan moderna porque ya venía de la lógica de aristotélica, es de que también hay una forma de pensamiento medio-fin. Eso es lo que caracteriza o es la estructura lógica para resolver o aplicar el test de razonabilidad y el principio constitucional de proporcionalidad. ¿Eso qué significa una lógica medio afín? De que en la ponderación el primer elemento que tiene que entrar es tiene que sopesarse los dos derechos fundamentales en conflicto. Muchas veces en el proceso penal ni siquiera hay conflictos entre libertad y eficiencia de la administración penal. Pueden existir conflictos, por ejemplo, entre el derecho a la vida del imputado y la libertad de información, como un caso que se presentó en Alemania en el cual un imputado solicitó que la audiencia pública tenía que ser absolutamente privada, sin ningún tipo de presencia de nadie, mucho menos de los medios de comunicación, porque la presencia de público, la presencia de medios de comunicación podía afectar gravemente su vida. O sea, una colisión en el proceso penal entre vida y publicidad del proceso que se resuelve con una ponderación entre bienes, o sea, sopesar. Es decir, que se puede restringir estructura medio-fin, se puede restringir el derecho a la publicidad del proceso, la libertad de información, la oralidad inclusive, con la finalidad de protección de la vida. Y ahí el juez tiene que decidir para el caso particular qué prevalece más, la vida o la publicidad.